¿Se me oye? Sí, te oímos bien. Hello. ¿Hola? Te escuchamos Angie, ¿me oye? perfectamente. Vale. ¿Me escuchas? Sí, sí, ahora sí. Es que no Vale, tenía... No, pues damos unos 5 minutillos a que termine de entrar la gente, perfecto. ¿vale? Y si quieres, mientras ir compartiendo tu pantalla. Ahí se ve. Listo, perfecto. Bien. Aunque, bueno, hay muchas cosas ahí en la esquina. Pues esperamos unos 5 minutillos a ver si entra alguien más y empezamos, ¿vale, Fran? Estupendo. Bueno, si quieren, vamos empezando. Bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos. Este es el primer webinar que organiza Inviota. Yo soy Luz Angélica Nieto, soy cofundadora y el día de hoy les traemos a Fran.
Francisco José Martín Belmonte. Él es ambientólogo, estudió también un máster en bioeconomía circular y tiene experiencia que ahorita él les contará desde su propia voz, la experiencia que él tiene en el sector de la restauración del suelo, sobre todo es su especialidad. Bueno, comentarles antes de empezar que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, nos la pueden ir escribiendo en el chat. Vamos a dejar que Fran dé su webinar, que él fluya y al finalizar yo voy recolectando las preguntas y en unos 10 minutillos más o menos, pues iremos respondiendo las preguntas que nos vayan surgiendo. Pues eso, bienvenidos a todos y empezamos con este webinar para conmemorar el Día Mundial del Suelo. Te cedo la palabra, Fran. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? Sí, ¿no? Vale. Sí, sí, se te oye bien. Muchas gracias. Y bienvenido a todos a este webinar de los recursos ecosistémicos del suelo, de la microbiota del suelo. Aunque resumidamente me ha presentado Angie, me vuelvo a presentar, vaya. Mi nombre es Francisco José Martín Belmonte, soy ambientólogo, realicé mi trabajo de fin de máster, perdón, de carrera basado en calidad del suelo y recursos ecosistémicos basado en el suelo, y también realicé una especialidad o un máster en bioeconomía circular, basado también en cómo revalorizar sus productos agrícolas para mejorar la sostenibilidad en la industria agroalimentaria. Como mi experiencia profesional, he trabajado en distintos grupos de investigación en la Universidad de Almería, en empresas líderes del sector agronómico como Agroindustrias Químicas, Viagro y Lab, empresas que están muy asentadas aquí en Almería, y también he dedicado al sector de la industria, más concretamente como técnico de medio ambiente. Ahora vamos a dar paso directamente a lo que es el webinar, una vez que me he presentado. Bueno, el contenido de este webinar lo hemos resumido en dos partes. Una introducción a la microbiota del suelo y sus beneficios, que es la microbiota del suelo, porque es clave en los ecosistemas, servicios ecosistémicos que ofrece. Ahora profundizaremos más. Y la segunda parte serán soluciones prácticas basadas en los bioinsumos, cómo estos bioinsumos potencian el papel de la microbiota. Y por último, beneficios económicos y ambientales. Y una rondita de preguntas y debates si os animáis. Vaya. Bueno, para entrar en materia, ¿qué entendemos por el suelo? Pues según la FAO, que es el organismo de las Naciones Unidas para la Agricultura y el Medio Ambiente, nos dice que es la capa superior de la corteza terrestre que proporciona soporte a las plantas y es fundamental para la vida en la Tierra. Esa es la definición que encontramos que es la mejor para el suelo, para decirnos qué es el suelo. El suelo está compuesto en una simbiosis por aire, agua, perdón que no se ve aquí, materia orgánica, minerales y organismos vivos. Todo en una perfecta simbiosis, en unos componentes que son esenciales, que dan calidad al suelo, aunque están en diferentes proporciones, siendo mayoritario el aire, luego el agua, luego la materia orgánica, los minerales y por último los organismos vivos, donde ahí nos queremos centrar en esos organismos vivos. Ahí dentro está la microbiota, de la que hablaremos después. Ahora bien, pero, perdón. ¿Qué entendemos por calidad del suelo? Para que un suelo tenga calidad, ¿qué necesita tener? Pues ni más ni menos que tres factores. Una mezcla de capacidades físico-químicas y biológicas adecuadas para tener capacidad para sustentar la productividad animal y vegetal y mantener asentamiento humano y ecosistemas saludables. Esto hace que el suelo sea un recurso ecosistémico. Pero otra vez pregunto, Fran, eh, ¿qué son los servicios ecosistémicos? ¿Vale? Los servicios ecosistémicos son beneficios o recursos que nos proporcionan los ecosistemas. El suelo sería un recurso ecosistémico. ¿Por qué? Porque nos da provisiones. El suelo nos da capacidad para tener nuestros cultivos sanos, alimentarnos, alimentar a los animales, a la biodiversidad. Nos da regulación, nos regula el clima, haciendo los depósitos de carbono. También nos da apoyo, ayuda en los procesos biogeoquímicos físicos, que si, por si no lo sabéis, son los ciclos de nitrógeno, carbono, azufre, etcétera. Estos ciclos, bueno, estos minerales están normalmente no disponibles para las plantas, por ejemplo, y hace que el suelo los haga disponibles mediante la microbiota, por ejemplo. Y luego culturales. Esto es algo más intangible, es
Es decir, nos da paisajes bonitos, por ejemplo, como el de esta foto, ¿no? ¿Quién no le gustaría estar aquí, dar un paseo, vivir incluso ahí, tener un lugar bello donde, por ejemplo, hacer ecoturismo? Pues eso también nos lo proporcionan los ecosistemas y los recursos ecosistémicos. Ahora bien, ¿qué es la microbiota del suelo y por qué es clave en los ecosistemas? La microbiota del suelo es esa parte de la que hemos hablado de los organismos vivos, en concreto la parte microorgánica, micro, por así decirlo, que está presente ahí en el suelo, que regula esos procesos biogeoquímicos físicos. Está dividido normalmente en cuatro, en bacterias, hongos, arqueas, protozoos y virus. En primer lugar, las bacterias, como por ejemplo Rhizobium, Bacillus subtilis, Pseudomonas, Tizonobacterias, van a actuar sobre los ciclos biogeoquímicos físicos de los que hablaba antes. Van a ayudar al ciclo del nitrógeno, el del carbono, haciendo disponible esos nutrientes para la planta. Luego los hongos. Los hongos, como Globus, Trichoderma y Aspergillus, van a ayudar, bueno, son saprófitos, se alimentan de materia en descomposición y en esos procesos digestivos que tienen, va a proporcionar también alimento y fertilidad al suelo. Seguidamente están las arqueas. Las arqueas son como parecidas a las bacterias también, son organismos unicelulares, procariotas que también van a participar en los ciclos biogeoquímicos físicos, como nitrofarea o metanobacterias, que van a influir en el ciclo del nitrógeno. Y por último, también que se ve por aquí, protozoos y virus. Los protozoos serían muy similares a los hongos también. Y los virus, ¿qué diréis? ¿Y cómo que los virus también son beneficiosos para el suelo? Pues hay virus que atacan a otras bacterias, son los virus bacteriófagos, y esas bacterias, por ejemplo, pueden ser patógenas y pueden ayudar al control biológico y al control de enfermedades. Continúo. ¿Y cómo afecta a los recursos ecosistémicos, a los servicios ecosistémicos? Pues mm, actúan en todos los campos, en la regulación, en el apoyo, en la provisión y en lo cultural, porque actúa de manera directa e indirecta. ¿Cómo? Pues como veis aquí, en esta imagen, mineralizando el suelo, haciendo control biológico, ayudando en el incremento de la fertilidad del suelo y mitigando el cambio climático. Por ejemplo, pueden capturar carbono y hacer depósitos de carbono. ¿Y cómo nosotros nos podemos aprovechar del poder de la microbiota? Pues con el uso de bioinsumos. Los bioinsumos, por si no lo sabéis, son mezclas o extractos de estos microorganismos beneficiosos del suelo que ayudan a incrementar la diversidad microbiana, mejorar la disponibilidad de nutrientes, fortalece la estructura del suelo, suprime patógenos, estimula el crecimiento vegetal, aumenta la resistencia frente a estrés abiótico, como por ejemplo erosiones y reduce la dependencia de agroquímicos, que muchas veces son bastante perjudiciales para la degradación del suelo. Algunos inoculantes microbianos que podemos encontrar de los suelos, pues podemos encontrar biofertilizantes, como se ve en esta tabla, que están compuestos, pues, algunos por un compendio o un consorcio de bacterias, que incrementa la fijación de nitrógeno, la solubilización del fósforo, por ejemplo, biofungicidas, que suprimen patógenos y equilibran la microbiota. Ahí también hay bacterias, incluso hongos, micorrizas, que también pueden estar compuestos por hongos, que mejoran la simbiosis con las raíces, la diversidad del suelo, bioestimulantes, esto es lo que hablaba de antes, de algunos extractos como los extractos de algas, que también son microorganismos que pueden estar presentes, ácido húmico, todo esto favorece la actividad microbiana en general. Y luego, por último, controladores biológicos, como hay también bacterias, hongos, incluso los virus, que reducen plagas, permitiendo una microbiota más saludable. Ahora ya hemos pasado la parte de la explicación un poco de qué es la microbiota del suelo. Ahora vamos a ver casos de éxito de estos bioinsumos ya en campo, en alguna producción, por ejemplo. En nuestro primer caso, titulado Rizobacterias promotoras del crecimiento como supresoras de enfermedad del pimiento, estos autores en el año 2019 se dieron cuenta que este consorcio de bacterias, formado por dos bacillus y una serratia, a las que llamaron BBS,
pudieron combatir la enfermedad causadas por los hongos del pimiento, en este caso la Phytophthora blay. ¿Qué ocurrió? Que durante los años y las cosechas en las que se probaron, en la gráfica de la izquierda, se dieron cuenta que este consorcio de bacterias redujo significativamente la incidencia de la Phytophthora, pero que a la vez, en la gráfica de la izquierda, en la de abajo, se dieron cuenta que hubo un aumento en el rendimiento de este pimiento. Pero no solo eso, también se dieron cuenta que aumentó las capacidades organolécticas del fruto. Se dieron cuenta que aumentó la clorofila que tenía el fruto, la calidad, como el azúcar y sólidos solubles, más la vitamina C. Es decir, que mejoró bastante el rendimiento, no solo el rendimiento, perdón, sino también la calidad del fruto. Y por último, y no menos importante, incidió en un aumento significativo de la calidad del suelo. Como yo os comentaba antes, el suelo tiene unos, unos factores bioquímicos que son muy importantes. Y en este caso los mejoró todos, como por ejemplo hubo un aumento, marcado en rojo está, un aumento de la materia orgánica, del carbono orgánico, del nitrógeno, el nitrógeno amoníaco, todo esto puede estar más disponible para la microbiota y a su vez para las plantas. En el siguiente caso se usó también este consorcio bacteriano y fueron los mismos autores, pero esta vez en el año 2010, en el 2024, es decir, muy reciente. Usaron para este caso, este consorcio, para ir contra, aquí que se ve, que no se ve mucho, perdón, porque está mi cara ahí, para luchar contra el melodogime, que es un nemátodo. Vieron que era eficaz porque durante los años que se hicieron estos ensayos, se dieron cuenta que, igual que en el caso anterior, hubo una disminución del número de nemátodos, también de y también de la severidad de la enfermedad y hubo un aumento del rendimiento. Y no solo eso, en esta gráfica, que la otra vez, en estas gráficas también se vieron que aumentó también las capacidades organolépticas, mejoró toda la calidad del fruto, mejoró el contenido soluble de azúcar, de clorofila y la calidad del suelo también. Como ocurre en esta imagen, se dieron cuenta que ese consorcio de bacterias que inocularon en el suelo en los tratamientos, vieron que aumentaba eh, las bacterias beneficiosas del suelo, hacían que estuviese la planta más vigorosa y también desplazaban bacterias patógenas y sobre todo suprimieron el meladogime. Es decir, hicieron que hubiese la composición suelo-planta mucho más sana. Por último, en este caso, eh, hablaron de tres estrategias sostenibles, mm, sinergias para desinfección reducida del suelo, el uso de un biochar y la localización de microorganismos antagonistas para luchar contra el fusarium. Fusarium es una enfermedad que está muy presente por un hongo que está aquí, este hongo de aquí, que es bastante, vamos, que seca totalmente todos los cultivos. Pues lo que hicieron aquí es, estos autores fue usar un biochar y el RSD, que es nada más que una enmienda de carbónica, para que los microorganismos beneficiosos que luchan contra este fusarium estuviesen fuertes y pudieran combatirlo eficazmente. ¿Qué se dieron cuenta los autores? Pues que hubo una supresión de la marchitez. Los frutos y las plantas no se marchitaban. Como veis aquí, en la parte de la derecha, redujeron significativamente la enfermedad frente a tratamientos individuales. Actuó sobre la microbiota de la rizosfera, e incrementó las bacterias beneficiosas y redujo el fusarium. Hubo mejoras del suelo. Otra vez, hablamos de que aumentó la calidad del suelo, mayor carbono orgánico, nutrientes disponibles y ambiente favorable para estos microorganismos beneficiosos. Y por último, destacaron las interacciones sinérgicas. Estas combinaciones le hicieron más efectivas frente a un uso individual.
Es decir, que no solo necesitan usar solo un biofungicida o algo así, sino que con esta sinergia pudieron actuar en muchos, tanto en las capacidades organolépticas como en la calidad del suelo, como en el combate de las plagas. ¿Y qué sacamos en claro de aquí? Pues que el uso de los bioinsumos y de esta microbiota del suelo nos da una serie de beneficios, tanto económicos como ambientales. ¿Económicos como cuáles? Pues un incremento de la fertilidad del suelo a largo plazo, una reducción de pérdida de enfermedad y extrabióticos, eh, una reducción en el uso de insumos químicos, una mejora en la calidad de los productos agrícolas, como hemos visto antes, y por último, ambientales. ¿Como cuáles? Una reducción de emisiones de efecto invernadero, disminución de la huella ambiental, fomento de la biodiversidad del suelo, aquí también si no, mejora de la eficiencia del uso de recursos y por último regeneración de suelos degradados. Esta parte es muy importante porque el suelo es un recurso no renovable, con lo cual si termina por degradarse ya no podemos usarlo nunca más. Entonces, el uso de bioinsumos ayuda a que estos suelos sean más resilientes y no se degraden del todo. Y hasta aquí ya entramos en la fase de preguntas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Fran. Muy interesante todo. Eh, entramos a la parte de preguntas e invitamos a la gente que vaya poniendo sus preguntas en el chat. Y por lo pronto tenemos tres preguntas. La primera pregunta, Fran, sería, Sí. usando entonces el consorcio microbiano de BBS, ¿ya sustituyeron el uso de nematicidas? ¿Sería? No, claramente no. O sea, este consorcio, o el consorcio o estos bioinsumos lo que te van a ayudar es sobre todo a estimular el sistema inmune de la planta, que no solo está compuesto por la planta propia, sino por el propio suelo, y hacer que cada vez incida menos. Entonces, vas a tener que usar menos agroquímicos, mucho menos. Digamos que es algo auxiliar de momento. De momento sería auxiliar hacia los químicos. Vale, muy bien. La siguiente pregunta sería, ¿qué impacto crees que tiene la salud de la microbiota del suelo en la productividad agrícola a largo plazo? Pues Pues bastante, la verdad, porque a largo plazo, si tú tienes un suelo que tenga una calidad alta, que tenga una microbiota que esté funcional, que actúe en esos procesos biogeoquímicos físicos, a largo plazo va a tener cultivos más saludables, más productivos, vas a evitar enfermedades, vas a evitar usar recursos como agroquímicos a punta pala, por así decirlo, con lo cual a largo plazo es buenísimo. Sí, si lo Vale, queréis inmediato, eso es imposible. Pero a largo plazo va a tener más rendimiento que a corto con otros insumos que son químicos. vale, muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿ves entonces necesario monitorear la microbiota del suelo en tus prácticas agrícolas? Pues sí, la verdad que sí. Sería un uso bastante interesante, la verdad, el monitoreo de esta microbiota, para ver si realmente no solo que esté ahí, sino que esté actuando, que sea eficaz. La verdad es que sí, sería algo deseable, vaya, que sea deseable. Vale. La siguiente pregunta, ¿cómo saber qué proporción de la microbiota es ideal para cada suelo o depende de la actividad agrícola del sector? Pues esa pregunta es un poco. Yo diría que depende de la actividad agrícola del sector, incluso depende del suelo. Depende del suelo. O sea, cada suelo, digamos que cada suelo tiene su microbiota, ¿no? Entonces, digamos que si tú estás sembrando en distintos suelos, en suelos que son distintos, a lo mejor unos más ácidos, otros más salinos, tendrá su microbiota innata. Y esa microbiota se encarga de mantener a raya otras enfermedades. Entonces, yo supongo que, bueno, yo diría que en cada plantación deberá tener su microbiota. Claro, porque ahí a lo mejor depende también de lo que se esté cultivando, la relación que Exactamente. tenga con la microbiota que hay en ese suelo también específico, porque hay diferentes tipos de suelos, ¿no? Claro, diferentes tipos de suelos, diferentes tipos de simbiosis. Hay no una cosa muy, digamos,
que todo es soto caballo rey, no es que todas las bacterias, todos los hongos, todas valen para todo. Cada uno tiene su función en cada suelo y en cada cultivo. Vale. Otra pregunta más. Dicen, ¿hay dosis de esos biofertilizantes que sean perjudiciales? Pues, a ver, yo entiendo que sí, sí, sí. Toda la cosa a la que tú le eches por exceso también va a ser perjudicial para esa microbiota. Tiene que ser a su justa medida. Es como, es como digamos, hay una frase, pero no me sale ahora, que es cuando se hace microbiología, que cuando tú sobrealimentas un cultivo, acaban por desaparecer, acaban por morir. Por mucho nutriente que tú le das, si te pasa, acaban muriendo. No me acuerdo cómo se llamaba eso, tiene un nombre. Creo que se llama la ley del máximo nutriente, que es lo que comentas, ¿no? Sí, Cuando en fertilización racional hay que darle lo justo y necesario a la planta para que nos produzca, porque si también tiene nutrientes de más, baja la producción también. Creo que... exactamente. Ujú. Ocurría igual. Aquí Ujú. no te puedes poner a echar ahí todo lo que te dé la gana. Al final vamos, que acabas muriendo. Tiene que tener su justa medida. Vale. Otra pregunta más. ¿Cuál crees que es el futuro de este tipo de productos? Pues yo le veo buen futuro, la verdad. Son los cada vez más degradados, necesitan cada vez más estos inóculos para poder restaurarse, por así decir, para que no nos terminemos de eliminar. Entonces, si esto no se usa, si no fomentamos esta microbiota, no la curamos, por así decirlo, con esto, pues futuro malo. Pero si nos ponemos a ello, el futuro es bueno. O sea, Claro, esto porque tenemos era sentido vivo. interesante el segundo caso que presentabas de Sí, cómo el agregarle otro tipo de microorganismos que no son nativos del suelo ayudaba a la recuperación de los microorganismos exacto. benéficos, pero también al mismo tiempo ayudaba a que las condiciones del suelo también mejoraran, ¿no? Esta es como la parte importante, ¿no? El Claro. a futuro, que es la restauración del suelo para mantener un equilibrio, que los suelos sean resilientes, que sean sostenibles, y esa es la idea, ¿no? Más o menos. Sí. Digamos que la degradación del suelo hace que esta microbiota esté, como por así decirlo, inerte, ¿no? Está ahí como adormecida. Entonces, si tú sigues degradando, llega un momento en el que esa microbiota ya tan degradada que muere, por así decirlo. Entonces, el uso de estos bioinsumos lo que hace es despertarla, es decir, oye, que estamos aquí, vamos a activarnos, vamos a volver a restaurar este suelo, que no llega a un punto en el cual ya no tenga retorno. Eso es lo que hay que hacer. Ese es el futuro que hay aquí. Claro, también, por ejemplo, lo que veamos, un suelo sano no solamente pues aporta nutrientes a la planta, sino también suprime las plagas que hay, en este caso los nematodos, ¿no? Exacto, exacto, claro. No es que lo suprima, yo diría que más bien evita que se planten allí y te enfermen. Lo evitan porque tú estás fuerte. Es como si tú tienes un sistema inmune fuerte. Estás bien, estás sano, estás en forma. Las enfermedades no te van a entrar. Sin embargo, si tú estás malnutrido, estás por decir, famélico, pues cualquier cosa que te vaya a entrar te va a hacer un destrozo. Vale, yo Pues creo esto que ocurre igual. vale. Tiene relación con Sí, la pregunta que nos hace Michael. Dice, al aumentar sí. la diversidad microbiológica de la microbiota del suelo, qué pesa o más o tiene mayor valor? ¿Los diferentes microorganismos o los metabolitos secundarios como ácidos orgánicos, elicitores, fitohormonas de crecimiento? Pues yo sinceramente pienso que es más los metabolitos secundarios. Pero claro, mm, por eso mismo, porque ya hay una microbiota innata ahí. Ya hay una microbiota innata. Aunque tú aportes nuevos microorganismos, que están muy bien, porque son microorganismos que también son beneficiosos. Pero sobre todo lo que ayuda es esos metabolitos secundarios. Esos metabolitos van a ayudar a que se active la otra que está allí inerte, que está adormecida, que es innata de allí, que ya se encarga. Entonces, personalmente pienso que esos metabolitos son no casi más importantes que la propia microbiota que tú le eches, por ejemplo.
Vale. Es lo que creo. Vaya. Pues, ¿alguien más? Tenemos 10 minutillos más de preguntas. Si alguien más tiene alguna pregunta, se animan a preguntar. Claro que queráis. Pues, eso. Parece. Ah, otra pregunta más. En un suelo degradado, ¿cuántos ciclos tardarían en recuperarse la microbiota nativa si se reduce el uso de agroquímicos y se usa biofertilizantes? Pues mira, si nos fijamos en los casos de estudio, habéis visto que ha habido ciclos como de 3 4 años. Y en 3 4 años ya ha empezado un rendimiento bastante bueno. Ha habido una buena mejora del suelo. Con lo cual ya a partir de, yo diría del año, ya empieza a haber una mejora. Así que yo diría que a partir de un primer ciclo Claro, se yo empezaría diría a que esto es recuperar. la diferencia con la agricultura tradicional, como se viene haciendo, Sí, ¿no? Que este tipo sí, de procesos llevan más tiempo de lo que a un agricultor a lo mejor está acostumbrado. exactamente. Esto, esto lleva más tiempo, eso, como dices, un año a lo mejor ya empiezas a ver resultados, Mm. pero en las gráficas se veía que con el paso de los años todavía mejoraba todavía más, ¿no? Exactamente. Lo que ocurre con esto es que todo tiene su proceso. Tú no puedes acelerar que un bicho, por así decirlo, ¿no? Crezca rapidísimo y se ponga ya a funcionar. Y ya eso tiene su proceso, tiene su ritmo y con lo cual no puedes tener inmediatez. Pero sí es verdad que luego a la larga ya veis que tienen una mejora muy buena. Muy buena. Vale, pues ¿alguien más? ¿Otra preguntilla? ¿Nadie? Bueno, pues de nuestra parte yo creo que sería todo. Muchas gracias a todos por participar. Muchas Les gracias. estaremos mandando el material a los correos de las personas que se registraron, el video también de la grabación para que lo puedan revisar. Y bueno, nosotros somos Inviota, ofrecemos soluciones agrícolas a base biotecnológica, pero además nos interesa formar y asesorar a las personas que lo necesiten. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y si tienen alguna otra pregunta, también contáctenos por nuestro correo. Y pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos y eso, pues les invitamos a todos a seguir concientizándonos de la importancia de restaurar nuestros suelos. Fran, ¿quieres decir algo para cerrar? Nada, muchas gracias a todos y nada, encantadísimo de hacer este webinar y los próximos webinars que vendrán, que creo que serán muy interesantes, tan interesantes como estos, como este y por mi parte nada más, que feliz Día Mundial del Suelo Y a seguir trabajando por la restauración de y los seguir suelos. trabajando. Bueno, hasta luego a todos y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, hasta Buena luego. tarde, bye.